La persona es el sistema de compromiso que la psique establece con la sociedad. No es inherentemente mala, es una armadura que nos permite interactuar sin estar completamente desnudos psíquicamente. Sin embargo, su peligro reside en la sobreidentificación. Cuando la persona absorbe al ego, el centro de la conciencia, el individuo se convierte en su rol social. Consecuencias de la rigidez. Esta rigidez conduce a una vida inauténtica, manifestada en neurosis. El ejecutivo que solo vale por su puesto teme la bancarrota no financiera, sino psíquica. La madre perfecta vive en un estado constante de agotamiento porque su valor depende de una imagen externa, no de su realidad interna. Profundización del ejercicio. Autopsia de la persona. Este ejercicio no solo busca el valor central y el antónimo prohibido, sino que también examina las emociones protectoras. Por ejemplo, si el valor es control, la emoción protectora es la rabia, contra quien interfiere, y el antónimo prohibido es la vulnerabilidad. El precio es la soledad y la incapacidad para la intimidad. La sombra, el tesoro escondido en la oscuridad. La sombra es el depósito de todo lo que el ego ha considerado incompatible con su persona. Es el hermano, o hermana, oscuro que vive bajo llave en el sótano del inconsciente. Su contenido es dual. Por un lado, incluye rasgos que consideramos inferiores, ira, pereza, egoísmo, y por otro, la sombra de oro, talentos, potencial y vitalidad que no nos hemos permitido expresar. Mecanismos de defensa. Negar la sombra conduce a la proyección. Vemos nuestros propios defectos y potenciales no vividos reflejados, y a menudo criticados, en los demás. La persona extremadamente crítica con la avaricia de otros está negando su propia relación con el dinero y el poder. El poder de la canalización. La integración de la sombra no significa actuar impulsivamente. Significa transformar su energía. El ejemplo de Van Gogh y su intensa pasión, la sombra de la obsesión, se convirtió en el rubedo, capítulo 6, de su arte. Herramienta expandida. Reclamar la sombra de oro identifica a una persona que admires o envidies profundamente. Enumera las 3 cualidades que más te impactan de ella. Reconoce, estas cualidades son potenciales inactivos en ti. La visualización se acompaña de la afirmación, yo soy el contenedor de esta cualidad, la libero ahora al servicio de mi vida consciente. Vía Láctea capítulo 2, el inconsciente colectivo y la red de la humanidad. El fondo oceánico de la psique. El inconsciente colectivo es la herencia psíquica de la humanidad, una estructura que no se adquiere individualmente, sino que se hereda, de la misma manera que se hereda la capacidad de caminar o de mamar. Es un a priori psíquico, un campo de energía que contiene las formas y patrones universales. Los arquetipos, moldes de la experiencia. Los arquetipos son los órganos de la psique, predisposiciones heredadas para generar y experimentar ciertas imágenes simbólicas. No son la imagen en sí, por ejemplo una madre específica, sino la matriz o el patrón fundamental, la gran madre, que define la relación con la nutrición, la protección y, en su fase oscura, el ahogo. Manifestación cultural. El arquetipo del héroe no es solo un patrón narrativo, es la necesidad psíquica de emprender el viaje de la diferenciación del ego, de enfrentar los dragones internos y de traer el tesoro, la conciencia, de vuelta a la comunidad. Riesgos y conexión arquetípica. La inflación psíquica, ser poseído. El gran peligro es ser poseído por un arquetipo. El ego se infla, creyendo ser el sabio o el héroe encarnado. Esto conduce a la desconexión con la humildad y la realidad. Profundización del ejercicio. Meditación arquetípica. Después de visualizar la figura, el sabio, la hechicera, el anciano, el guardián, el diálogo debe ser específico. ¿Qué me prohíbe mi vida consciente hacer? ¿Qué herramienta necesito para el siguiente paso de mi individuación? La clave es la disposición a la escucha no crítica. Corazones giratorios capítulo 3, Ánima, Animus y el encuentro interior. La psique como andrógino. Jung observó que cada persona, independientemente de su sexo biológico, lleva una contraparte psíquica de la polaridad opuesta. Ánima, en el hombre es la imagen de lo femenino, asociada a la emoción, el eros, conexión, el mood, el humor y la receptividad. Animus, en la mujer es la imagen de lo masculino, asociada a la opinión, el logos, el juicio racional, la acción estructurada y la asertividad.
La sombra en la pareja. Proyectamos estas figuras interiores no resueltas en la pareja. Proyección del ánima. Un hombre proyecta su ánima inmadura en una mujer, idealizándola hasta que la realidad, el lado oscuro del ánima, el humor cambiante, la irracionalidad, aparece, causando la decepción. Proyección del ánimus. Una mujer proyecta su ánimus inmaduro, buscando un hombre que le dé la opinión correcta o la autoridad que ella aún no ha desarrollado internamente. Reflexión central. El matrimonio alquímico, conjunctio, es el acto de retirar estas proyecciones e integrar las cualidades. El hombre integra su capacidad de sentir y conectar, la mujer integra su capacidad de opinar y actuar con estructura. Profundización del ejercicio, diálogo escrito. La clave está en la personificación. La carta no debe ser genérica, debe dirigirse a la imagen específica que aparece en sueños o fantasías. Si la ánima aparece como una sirena melancólica o el ánimus como un crítico implacable, el diálogo debe confrontar esa imagen, no una idea abstracta. El objetivo es mover la energía del conflicto externo al diálogo interno. Fuego capítulo 4, funciones, sincronicidad y la totalidad. Las 4 ventanas al mundo. Las 4 funciones psicológicas, pensamiento, sentimiento, sensación, intuición, son como cuadrantes de un mapa. Todos las tenemos, pero desarrollamos una de manera dominante, consciente, y dejamos su opuesta como la inferior, inconsciente. La función inferior es la más vital para el crecimiento. El puente hacia el inconsciente, la función inferior es la puerta de la sombra y el depósito de la creatividad más profunda. Su uso es torpe, ineficaz y a menudo infantil. La persona que piensa constantemente encuentra difícil expresar un sentimiento de manera genuina, su sentimiento es primitivo o exagerado. Profundización del ejercicio, desafío de la función inferior. Si tu función inferior es el sentimiento, el desafío es sentarte con una emoción difícil sin analizarla. Si es la sensación, los hechos concretos, el desafío es dejar el análisis y concentrarte en una actividad manual o física sin planear el resultado. La conexión mágica, sincronicidad. La sincronicidad es un concepto fundamental que rompe con la visión de un universo meramente mecanicista. Es un evento de coincidencia significativa donde un evento externo se corresponde con un estado psíquico interno, un pensamiento, un arquetipo activado. Significado, es la psique expresándose en el plano físico, un indicio de que estamos alineados con un significado o un arquetipo activado en el inconsciente colectivo. No es causa y efecto, sino sentido y coherencia. Ejemplo personal, soñar con un proyecto de vida y, al despertar, abrir un libro al azar y encontrar una cita directa sobre ese mismo proyecto. Ejercicio, práctica de sincronicidad. La pregunta al inconsciente debe ser clara y formulada con gran carga emocional. Luego, se debe practicar una atención abierta y no forzada, la atención flotante, en las 24 a 48 horas siguientes para no perder el signo. Símbolo de luna creciente capítulo 5, los sueños y la vida simbólica. El mensaje inconsciente. Los sueños son la actividad natural de autorregulación de la psique. No buscan ocultar, sino revelar a través del lenguaje natural del inconsciente, el símbolo. Para Jung, el sueño es un espejo que refleja la verdad de la psique que el ego se niega a ver. Función compensatoria. Si tu ego es demasiado racional, el sueño te enviará imágenes emocionales o irracionales para compensar y restaurar el equilibrio. Si estás demasiado pasivo, el sueño te mostrará una imagen de acción o agresión. Diferencia crucial con Freud. Freud veía los símbolos como signos, máscaras de algo reprimido. Jung los veía como símbolos vivos que apuntan a un significado trascendente aún desconocido. La serpiente en un sueño no es solo un falo reprimido, es también el arquetipo de la sabiduría, la curación y la renovación. Profundización del ejercicio, diario de sueños. El proceso va más allá de anotar. Requiere, anotación con emoción, capturar el patos, la atmósfera emocional. Asociaciones libres, conectar cada elemento del sueño con recuerdos, personas o ideas personales. Ampliación objetiva, investigar el significado del símbolo en mitología, folclore o historia, por ejemplo el significado cultural del color o del animal. Pregunta del sentido, ¿qué actitud en mi vida consciente está siendo desequilibrada por este sueño? Capítulo 6, Jung y la alquimia,
el arte de la transformación, la metáfora de la transmutación. Jung encontró en los textos alquímicos medievales una precursora de su propia psicología. La búsqueda del lápiz philosophorum, la piedra filosofal, era, en realidad, un código para el proceso de individuación. El plomo y el oro. El plomo representa la materia prima, el individuo inmerso en la inconsciencia y el sufrimiento indiferenciado. El oro representa la totalidad o el self, el estado de conciencia plenamente desarrollada. Las fases del proceso psíquico. Nigredo, disolución. La negrura es la fase de la desintegración del ego, de la duda, la depresión y el reconocimiento de la sombra. Es el encuentro con la verdad de lo que no somos. Es necesario para que lo viejo se muera. Albedo, purificación. La blancura es la fase de la reflexión y la claridad, donde los opuestos, ánima/animus, comienzan a separarse y se empieza a obtener una visión más objetiva del proceso. Es la luna que brilla en la noche. Rubedo, integración. La rojez es la fase final de la unificación total, coniunctio. El calor de la conciencia fusiona el consciente y el inconsciente, resultando en la creación del self y la vida auténtica. Ejercicio, mapa alquímico personal detallado. No basta con identificar la fase. La tarea es escribir, Nigredo, ¿qué estás perdiendo o de qué estás dudando ahora mismo? Albedo, ¿qué nueva claridad o visión has obtenido últimamente? Rubedo, ¿qué acción concreta están haciendo de tu nueva claridad? Persona con palmas de mano unidas. Capítulo 7, lo luminoso y la necesidad espiritual. El instinto religioso de la psique. Jung, a pesar de ser un científico, afirmó que el ser humano tiene un instinto religioso o espiritual innato. La psique, por naturaleza, tiende a la producción de significado trascendente. Lo luminoso, este término describe la experiencia de lo sagrado. Es una fuerza que nos obliga, que tiene un poder de fascinación y temor reverencial, el mysterium tremendum et fascinans. No se trata de dogma, sino de la experiencia psicológica de la presencia de lo trascendente. Evidencias psicológicas. Los arquetipos son, en esencia, imágenes de lo luminoso. Cuando un arquetipo se activa, como el arquetipo del sabio o del héroe, sentimos una energía que nos sobrepasa. Sincronicidades intensas son encuentros con lo luminoso. El vacío psíquico. Cuando se niega o se reprime lo luminoso, la energía no desaparece, se desvía, lo que Jung veía manifestado en la fascinación por las ideologías políticas extremas o las adicciones compensatorias. Ejercicio. Tu símbolo sagrado personal implica una inmersión meditativa. No se trata de elegir un símbolo cultural, sino de dejar que la psique lo produzca. ¿Qué imagen, un animal, una forma geométrica, un color, surge cuando cierras los ojos y te preguntas por el sentido profundo de tu existencia? La creación de este símbolo sirve como un ancla psicológica. Libro cerrado. Capítulo 8, el libro rojo, el descenso voluntario. La confrontación con el inconsciente. El libro rojo, Liber Novus, es la obra más personal y reveladora de Jung, donde documentó su autoexperimentación durante un periodo de crisis psíquica intensa. Este fue su viaje al inframundo personal. La metodología. Jung utilizó la imaginación activa de forma sistemática. En lugar de ser víctima de las imágenes inconscientes, como en una psicosis, se sumergió en ellas voluntariamente, dándoles forma, voz y diálogo. Figuras internas clave. Encontró a Filemón, su guía espiritual y portador del conocimiento arquetípico, y a Salomé, una figura erótica y ciega, representante de la sombra y el deseo no visto. Al dialogar con ellas, integró el contenido de su inconsciente. Profundización del ejercicio, imaginación activa. Inducción, entrar en un estado de relajación y concentración. Generación de imagen, dejar que una imagen, de un sueño, una fantasía, una emoción fuerte, se manifieste. Diálogo y ética, preguntar a la imagen, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? El diálogo debe ser conducido por el ego, pero con la ética de respetar lo que el inconsciente presenta. No se trata de interpretar, sino de interactuar. Brote. Capítulo 9, la individuación, el camino hacia el self. La realización del ser. La individuación es el telos, el propósito final, de la vida humana.
Es el proceso continuo de diferenciación de la propia psique y la integración de todos sus elementos, persona, sombra, ánima / diagonal animus, etc., bajo la guía del self. Ego al servicio del self. El ego debe rendirse y funcionar como el ejecutivo, el administrador, que ejecuta la voluntad de la totalidad, el self. El self es el arquetipo de la unidad y el orden, que se simboliza a menudo con la figura del mandala, un círculo mágico. La paradoja del desarrollo. El camino es inherentemente doloroso porque requiere la destrucción de las ilusiones del ego. El dolor no es un castigo, sino la señal de que un nuevo nivel de conciencia está emergiendo. Profundización del ejercicio. La pregunta del self, la pregunta ¿qué opción me hace sentir más íntegro, más real, más yo?, es la prueba de fuego de la individuación. La opción del ego suele ser la más fácil, la socialmente aceptada o la que promete gratificación inmediata. La opción del self es, casi siempre, la que requiere mayor responsabilidad y una aceptación de la propia singularidad y soledad esencial. Símbolo de cuarto menguante capítulo 10, la integración de los opuestos, la vida auténtica, el principio de la totalidad. La vida psíquica es un campo de batalla de opuestos, orden vs caos, luz vs sombra, razón vs emoción. La neurosis es el resultado de la identificación unilateral con uno de los polos. La salud psíquica es la capacidad de sostener la tensión entre ellos. La función trascendente, cuando los opuestos están en conflicto y se sostienen en la conciencia, se genera una energía. Esta energía crea una tercera vía que trasciende los polos originales, conocida como la función trascendente. Este es el motor de la creatividad y la resolución de problemas. Sabiduría cultural, culturas orientales, yin-yang. La oscuridad contiene la semilla de la luz contiene la semilla de la oscuridad, siempre han entendido esta dinámica. No se trata de eliminar el mal, sino de saber que lo llevas dentro. Desafío final y conclusión. La reflexión final, la vida no te pide perfección, te pide totalidad, es la clave para desmantelar la última trampa de la persona. La vida auténtica no se encuentra en el éxito sin fallos, sino en la capacidad de ser completamente humano, integrando la sombra con la luz, la debilidad con la fuerza. El viaje, por lo tanto, no es la búsqueda de un destino, sino la aceptación radical de un proceso interminable de confrontación y síntesis de todos los elementos de la psique. El camino del despertar,